Jóvenes, ¿cómo están? Eh, Estamos otra vez en una clase de historia, 30 de marzo, tanto para segundo A como para segundo B. En este caso en específico trabajaremos el tema de, seguiremos trabajando los regímenes totalitarios enfocados en el nazismo alemán, ¿ya? Cómo surgió y sus principales postulados, y la figura de Adolf Hitler, el Führer como se le conocía en Alemania. La clase anterior estuvo centrada en las características principales de los sistemas totalitarios, como la adoración al culto, la figura de Mussolini, el tema del partido único, el control de la educación, de la cultura, la violencia, como la creación de diferentes policías como los camisas negras en el caso italiano, y también el tema del surgimiento de Mussolini después de la Primera Guerra Mundial en 1929, la creación de su grupo paramilitar, los Fascios italianos, su disputa pequeña con el presidente de la época, cómo instala la dictadura, el sistema totalitario en 1925, algunas medidas que quería implementar, como el antiguo esplendor del Imperio Romano, y todo lo que trabajamos en la clase anterior, ¿ya? Lo de hoy entonces va a estar centrado en Alemania. Semana pasada fue Italia y próxima semana será la URSS, la Unión Soviética. Comprender el desarrollo del nazismo alemán destacando los ejes fundamentales de su doctrina. ¿Ya? Lo principal de esta clase es lo que pensaba Hitler, que promovió la doctrina nazista, y algunos puntos específicos para entender el pensamiento y también para entender el proceso de la Segunda Guerra Mundial, que ya vienen dos clases más. Primero, el nazismo alemán, una imagen acá de la adoración al Führer y de la cantidad de gente que lo adoraba, multitudinaria las marchas, la esvástica. Al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que firmar el Tratado de Versalles, ¿cierto? El tratado que yo comenté, y también ustedes si quieren lo pueden buscar, esto es voluntario, está en un PDF en internet, también lo puedo enviar si quieren, me lo pueden pedir, donde están los diferentes puntos que llegaron a acuerdo, a consenso las potencias ganadoras, que en breves palabras perjudicaban en gran medida a Alemania, que tenía que entregar todos los territorios conquistados, ¿cierto? Hacerse cargo de la economía nacional, también de las indemnizaciones a las potencias que afectó, se endeudó con Estados Unidos, con las potencias ganadoras, aumentó el descontento social, había crisis económica, sobre todo después de 1929, había un desprestigio de Alemania a nivel mundial. Por ende, Alemania estaba en una situación, después de la Primera Guerra Mundial y principalmente después de la crisis económica de 1929, estaba en una situación bastante precaria, pobre y muy perjudicado todavía por las consecuencias de la guerra. Y lo principal que toma como lucha Hitler fue el tema de la humillación que sufrió Alemania por el Tratado de Versalles, porque ellos entendían que habían sido parte responsables de la guerra, pero no solamente los únicos, ¿ya? Las potencias ganadoras también fueron responsables del conflicto bélico. Por ende, el sentimiento que estaba en Alemania, principalmente en esta persona, en esta figura, era un sentimiento de humillación, ¿ya? También ustedes, si han visto la serie que yo les envié, Guerras Mundiales, también da a conocer cómo Hitler participó en la Primera Guerra Mundial y cómo vivió en primera persona lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial y cómo fue evolucionando su pensamiento y ese odio al ideal democrático y al ideal comunista. Pese a la situación económica que ellos tenían, debían pagar indemnizaciones de guerra y se le impusieron ciertas condiciones, perjudicándoles para su recuperación. Claro, una de las condiciones más importantes, y si no lo dije, no lo mencioné, se me pasó, lo digo ahora, que destacó el Tratado de Versalles es el tema de que Alemania no podía tener armamento bélico, no podía tener industria bélica, no podía estar orientada su economía a la guerra como había sido en la Primera Guerra Mundial. Por ende, cuando Hitler toma el poder y cuando asciende, que lo voy a explicar después, cambia esta concepción y empieza a instaurar una economía de guerra, ¿ya? Pero una de las medidas importantes que también potenció, aparte de la humillación, es que la economía alemana estuvo controlada por las potencias ganadoras. La crisis económica del 29 solo incrementó lo anterior dicho. Esto fue aprovechado por el nazismo, prometiendo la recuperación del orgullo y la prosperidad económica. Ya dos bastiones de lucha del Führer, que principalmente iba a recobrar
el sentimiento, el amor y la grandeza del reino alemán, del imperio alemán en la Primera Guerra Mundial, yo lo dije, uno de los imperios más importantes del siglo XIX y siglo XX, y también buscar esa prosperidad económica que tenían antes de la Primera Guerra Mundial. Era un país bastante estable, una economía bastante buena, gran inversión en armamento bélico, pero después de la Primera Guerra Mundial cambia la concepción de un país bastante pobre. Entonces aquí una pequeña reseña del desarrollo del nazismo, ya esto yo lo quería comentar con ustedes en clase, hacer un pequeño conversatorio, pero por las condiciones lo vamos a hacer así. Yo voy a dar un par de tips acá, también les voy a dar unos videos complementarios que también son voluntarios, ustedes lo saben ya, son voluntarios los videos para que ustedes los puedan ver y también ir complementando la materia. Primero, ya, Hitler era austriaco, ¿cierto? De familia austriaca, tenía quería ser pintor, estuvo en Austria mucho tiempo, en Viena, y cuando empieza la Primera Guerra Mundial es solicitado por Alemania, ya que Austria era parte de Alemania en esa época, y se integra en el ejército alemán como un soldado, ¿cierto? Como un cabo, como cualquier otro soldado, y lentamente con el conflicto bélico va sintiendo y va creciendo en él la idea del nacionalismo y también el tema de la superioridad racial. Ya él decía, y lo dijo muchas veces, que la raza aria, la raza alemana, era superior a las otras razas, sobre todo a la raza judía. ¿Ya? Asume el liderazgo político nacionalista alemán de los trabajadores o partido nazi. ¿Ya? Él, después de 1921 en adelante, crea un partido político muy chiquitito, ya diminuto, que era el partido nazi, que tenía muy pocos adherentes en un comienzo, ¿ya? Que después con el transcurso del año se convirtió en un partido potente, fue el segundo partido político más importante de Alemania, y después llegar a ser el primero cuando Hitler es nombrado canciller de Alemania en 1933, que canciller es como la etiqueta o el rol de presidente también puede ser, lo pueden comparar, ¿ya? Entonces, 1918, 1919, estuvo en la guerra el 18, 19 después de la guerra empezó a hacer campaña política, tenía ya sus ideas claras, le estaban surgiendo las ideas de lo que pensaba de cómo debía ser Alemania, cuestionó el Tratado de Versalles, cuestionaba el comunismo, lo que estaba pasando en la Revolución Rusa, con Lenin, con Stalin después, cuestionaba la medida económica instalada por la economía estadounidense, por lo que pasó después en 1929, ¿ya? Entonces, en 1923, años después de su participación en la guerra, ¿ya? Él y con su pequeño partido político nazi, y con una cantidad reducida de adherentes que se dicen que fueron como 100 o 120, intentan realizar un golpe de Estado, ¿ya? Un golpe de Estado que ustedes conocen cuando se quiere derrocar el poder entablado por violencia, y en ese acontecimiento muere una cantidad de gente considerable que eran aliados de él, y Hitler es apresado y llevado a una cárcel, no una cárcel común y corriente, una cárcel con sus pequeñas comodidades, con su cama aparte, tenía salida al patio, ¿ya? Y él es llevado a la cárcel donde estuvo aproximadamente de 1923 hasta casi 1924, entre 8 o 10 meses, donde en esa cárcel él escribe su libro My Camp, que me imagino que lo han escuchado o lo han visto por ahí leído, que es Mi Lucha, donde él da a conocer la lucha interna con él mismo y el pensamiento que tenía sobre cómo debía ser Alemania y cómo debía estar Alemania entablada en la economía mundial y en la política mundial, y que él quería implementar un nuevo sistema político y económico y sacar a Alemania del foso, del hoyo que estaba, ¿ya? Entonces, después de su fallido golpe de Estado, de su encarcelamiento, de escribir su libro My Camp, Mi Lucha, ¿ya? Viene la crisis económica de 1929. Ya él después de 1923 hizo campaña política, el partido fue creciendo lentamente, tuvo diferentes como conversatorios, focos, debate, participó en diferentes instancias, hizo política por muchos años. Tienen que pensar que ya después de 1919-20 empezó a hacer política en Alemania y llegó a ser canciller 13 años después y presidente, se podría decir, de la República de Alemania hasta su muerte en 1945. Estuvo en el control de Alemania aproximadamente 13 años. Entonces, luego de los efectos de la crisis económica, los adeptos al nazismo aumentaron sus representantes en el Parlamento, ¿ya? Porque se dieron cuenta que ya las ideas liberales,
que proponían muchos alemanes que decían, no, sigamos rigiéndonos por Estados Unidos, o algunos mucho más extremos querían llevarse al lado comunista, ¿ya? Y esta idea del nazismo alemán, de la superioridad racial, de cobrar venganza, se podría decir, de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, tomó mucha fuerza, ¿ya? Entonces, pasó la crisis económica, empezaron lentamente a aumentar sus representantes, ya dejó de ser un partido político chiquitito en 1929 a ser un partido en 1930-31 a ser el segundo o tercer partido más importante de Alemania. En el Parlamento, hasta que el presidente, presionado por estos sectores, le ofrece a Hitler el cargo de canciller o jefe de gobierno de 1933, ¿ya? Hubieron muchas pugnas, muchas luchas en esos años, ya que no voy a entrar a comentar ahora, son muy largas, no quiero explayarme tanto, donde después de la lucha, de la presión de los partidos políticos, de cómo Hitler había tomado un rol importante en la política alemana, que fueron creciendo sus adeptos, lentamente con esa lucha entre el canciller y Hitler, él, con la presión que sintió del partido alemán y de todo lo que estaba pasando en el país con la crisis económica, cede el poder y le entrega el cargo al Führer, a Hitler, como canciller o jefe de gobierno de Alemania, ¿ya? Y una vez que él, después de años de campaña política, de crear su libro Mein Kampf, de tener más adherentes, y una vez que él toma el poder, implementa de forma progresiva diferentes medidas que cambiaron el rumbo de Alemania y también cambiaron el rumbo de la humanidad en el siglo XX y también hasta el siglo XXI, ¿ya? Eso es la pequeña reseña. Yo lo dije, podría contar la historia mucho más larga, pero tiene que ser precisa para aprovechar el tiempo y también, si necesitan material complementario, díganmelo, yo les envío videos documentales tanto del History como National Geographic o de alguna otra serie de algún canal, ¿ya? Entonces, seguimos. Algunas de las características de esta ideología nazi, ¿ya? Primero, punto importante, era un estado totalitario, ¿ya? Donde la figura de Hitler, cuando una vez que asume de canciller, tomó el control político de toda Alemania, tanto del poder ejecutivo, legislativo, como también el poder judicial, si piensan en una república democrática, ¿ya? Y estas críticas a la democracia fomentaron el estado dictatorial encarnado en un líder absoluto, en el culto al líder, la persona más importante del país y una de las personas más importantes de Europa del siglo XX y de la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Donde se le brindaba culto y él tomaba las decisiones que regían toda Alemania. Claro, no como ahora, ¿cierto? Que hay un presidente, el Congreso, la Corte Suprema, acá no, él decidía todo, cuál leyes se iba a proponer, cómo se iba a hacer, cuál era el rumbo de Alemania, etcétera, 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 ¿ya? Él, después de llegar al poder en 1933, lentamente empieza a aplicar algo parecido a lo que hizo Mussolini en 1925. Dijo, ya, mi país es muy bueno, económicamente era bueno antes de la Primera Guerra Mundial y quiero volver a retomar ese esplendor, quiero volver a ser una nación expansionista y también nacionalista, ¿ya? Y lentamente desde 1933 hasta 1939, cuando Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial, empieza a controlar diferentes zonas que él reclamaba como que eran parte del Imperio Alemán, como es el caso de Austria y también parte de Checoslovaquia, ¿ya? Que voy a colocar un mapa después para graficarlo un poquito mejor. Otra característica importante que utilizó tanto Mussolini, pero en mayor medida Hitler, fue el tema del uso de la propaganda, ¿ya? La propaganda tuvo un rol importante en las campañas del Führer, ¿ya? Propaganda en prensa escrita, también propaganda en radio y en cine, con el ministro de campaña Joseph Goebbels, si lo han escuchado o lo han visto por ahí, una persona muy de estatura pequeña, donde entregaba diferentes mensajes e incentivaba el amor a la patria, el nacionalismo extremo, ¿ya? Y también ese esplendor que tenía que tener Alemania, ¿ya? Aparte de la propaganda también estaba el concepto de adoctrinamiento, donde lentamente cuando los jóvenes entraban a la edad escolar
se le enseñaba un tipo de educación orientada al amor a la patria, orientada a la figura del Führer, del culto. Por ende, las personas que estaban en esa época, entre 10 o 15 años, crecieron desde 1933 hasta 1945 con la idea de que Hitler era lo mejor y lo mejor que podía hacer para Alemania, ¿ya? También otra característica importante que él da a conocer en su libro Mein Kampf es el tema de la lucha del racismo, de la superioridad racial, ¿ya? Y en gran medida una lucha importante con el pueblo judío, ya que si no saben, si lo han escuchado, el pueblo judío es un pueblo de bastantes comerciantes y en Alemania había muchos judíos, ¿ya? Y había muchos comercios judíos y era muy importante para la economía alemana, ¿ya? Pero él decía que todos los problemas que habían pasado, o que parte de los problemas que habían pasado en Alemania, eran por culpa de los judíos, ¿ya? Y les hago la pregunta que se la respondan también mentalmente. ¿Habrá sido solamente culpa de los judíos? ¿Tienen algún tipo de información? ¿Qué piensan? ¿Una raza tendrá la culpa de un sistema económico, de un sistema político? ¿Ya? Para que se lo respondan mentalmente. Entonces aquí hay un par de características. Estado totalitario, una persona controla todo, ¿cierto? Un dictador, culto a un líder, un partido político que lo avala, que es el partido nazista, ¿ya? El Partido Nacional Socialista, perdón, ¿ya? Donde los otros partidos políticos estaban eliminados, suprimidos después de 1933. Una política de amor a la patria exacerbada y también expansionista, principalmente en Europa y en África, donde quería recuperar las colonias que perdió en la Primera Guerra Mundial. Causa también del Tratado de Versalles, que donde Alemania tiene que entregar todas las colonias que tenía, tanto en Europa como en América, como en África, ¿ya? El adoctrinamiento importante en la educación, en la cultura y también el uso de la propaganda muy importante en la época, y la idea de la superioridad racial, ¿ya? Y aquí hay un mapa de cómo era Alemania en su tiempo. Esto era Alemania, aquí el mapa está muy reducido, pero no es que sea tan grande, ¿ya? Pero esto era Alemania, Germany, en 1933, es la Alemania que ustedes conocen en gran medida, ¿ya? Después, en 1939, se anexa Austria y también por acá está Polonia. Y en 1943, con la invasión a parte de Rusia, con la invasión a Francia, Alemania tomó un territorio importante, ¿ya? Pero en gran medida lo que quería recuperar el Führer después de la Primera Guerra Mundial era esta zona que había perdido, donde está Polonia, muchos países por acá, y también esta zona donde está Checoslovaquia y también es parte de Austria, ¿ya? Que era parte del Imperio Alemán, ¿ya? Y gran parte de estas personas que vivían ahí eran habitantes o eran personas alemanas, que vivían en esos territorios. Entonces, para que vean, 39 y 43, ¿ya? Y si ponemos y después del 43 lentamente empieza a disminuir el territorio por el avance de los aliados, tanto por Occidente, estadounidense e inglés, y también por los rusos, ¿cierto? Pero aquí fue el esplendor en gran medida de la Alemania nazi, más de la mitad de Europa en territorio. Ya, otras características importantes y muy fundamentales para entender el tema del ideal nazi es la crítica a la democracia y al comunismo, ¿ya? Primero, la democracia, principalmente cuando criticaban a la democracia, criticaban al sistema estadounidense, ¿ya? Que la democracia no había funcionado ya, que había muchos males, que la democracia no potenciaba el sistema económico, que era el partido que no era el sistema que no representaba a todo el pueblo, ¿ya? Y el tema del comunismo también, había una lucha y un ideal de lucha de Hitler por el tema de la separación de clases, por el tema de la actividad productiva, por el tema estatal también, y una lucha directa entre la idea, el personaje como Adolf Hitler y también la lucha con Stalin, ya que lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. La imposición ideológica del Estado, la eliminación de los políticos y el culto a la figura del Führer, ya del Estado autoritario, importante, la eliminación de los políticos, tanto políticos del mismo partido político de él que estaban en contra de sus ideales, ya esto es una característica importante de los regímenes totalitarios, que muchas personas de los mismos partidos políticos, de los grandes líderes, fueron perseguidas y asesinadas por pensar diferente o por dar una idea que fuera en contra del ideal de Hitler, y también el culto a la figura del Führer, ¿ya? Que el Führer era como jefe o guía, era como el guía de Alemania.
el control de los medios, ya, y principalmente los medios de comunicación masivo, como sería la prensa escrita, el cine y la radio de la época, ya. También el control de las libertades, tanto en Alemania como en sectores alrededor de Alemania, y la utilización de la propaganda como transmisión de la ideología, ya, importante, utilizada tanto por Stalin, Mussolini como Hitler. Otro punto importante que se puede comparar también con Mussolini y los camisas negras, el tema de la Gestapo, que era la policía, se podría decir, secreta del Führer, que perseguía a comunistas en Alemania y también a personas que daban a conocer su opinión en contra de la figura del Führer, ¿ya? También acá el tema, ya lo comentamos, el de las teorías de la superioridad racial y del espacio vital, importante. Alemania es lo más, la raza aria es lo más importante, las otras razas son secundarias, no deberían existir, principalmente la judía. ¿Ya? El antisemitismo, que lo pueden buscar, que es el tema del odio racial, se puede reflejar en dos acontecimientos importantes, ya que les voy a enviar videos de estos dos acontecimientos. Primero, la Noche de los Cristales Rotos, ya, que fue en el año 1938, donde alemanes atacaron a diferentes sinagogas. Una sinagoga es como una iglesia católica, pero esto es una iglesia judía, ¿ya? Donde quemaron iglesias judías, quemaron comercio judío, rayaron contra los judíos, ¿ya? Atentaron contra el pueblo judío. Y hubo un asesinato masivo, más de 90 personas, se dice que más de 100, 120 personas fueron asesinadas, judíos, en esa noche de los cristales rotos. Y también otro punto importante que da a conocer el tema de la superioridad racial y el odio a la otra raza son las leyes de Nuremberg. Leyes de Nuremberg que, en breves palabras, le quitan los derechos civiles a los judíos, que pasan de estar a la par con los alemanes a un rol secundario, y habían diferentes leyes que los reprimían y les quitaban sus libertades, por ejemplo, asistir a la escuela con alemanes, al tema del matrimonio, al tema también de su capital y muchos otros puntos que eran ideal alemán en contra del pueblo judío. Ya, también voy a enviar un video cortito, un extracto, de las leyes de Nuremberg. Ya, si alguien quiere buscar las leyes de Nuremberg o me quiere pedir un PDF, yo también se lo puedo enviar, ¿ya? Donde están especificadas todas las leyes que propuso la Alemania en 1935 y que estuvieron hasta 1945 cuando se acaba el régimen. Acá está otra idea importante, es el tema de la propaganda. También les hago las preguntas para que se las respondan en su casa. Primero, para que vean la figura acá de Adolf Hitler como figura importante, como casi un mesías, como un salvador de Alemania, luz de fondo, águila bajando, ¿ya? La esvástica, un lema alemán que no les voy a mentir, no sé lo que dice, no sé alemán, ya, pero lo pueden buscar. Y acá está cómo se veían los judíos, que en verdad estaban robando a Alemania y estaban limosneando en Alemania y eran un mal que había que ser sacado. Acá también el tema de la cara del Führer como eje de toda Alemania. Si ustedes quieren, si ustedes son más curiosos y les gusta un poquito más la historia y conocer algún dato curioso o freak, pueden buscar qué significa la esvástica o el águila o los logos nazis y pueden entender un poco también de dónde sacó el ideal. Ya esto de acá es claro ejemplo de muchas culturas, ya dicen que viene de parte indio, greco-romano, ya, así que para que también puedan buscarlo si quieren. Y acá está la clásica familia alemana, padre de familia, madre, más hijos, mayor prosperidad para la producción del país. Y esto era como el ideal de familia alemana en 1935-36. Ya. Ahora, hay un recurso, el 34-35 de la página 42 del texto del estudiante. Si alguien no lo tiene, por favor pídamelo, si no lo encuentra. Donde acá se puede ver una imagen del ideal alemán y una pequeña reseña. Formó una fuerza de combate paramilitar como la de Mussolini, como los fascios italianos. Acá era la SA, una guardia personal de élite, las SS, una organización juvenil, las juventudes hitlerianas, las que están acá, esa, que adoptaron emblemas y símbolos fascistas, el saludo romano, la esvástica,
así como la costumbre de organizar grandes concentraciones, ¿ya? La propaganda nazi utilizó los medios de comunicación y la cultura para difundir los valores patrióticos y racistas, fomentar el culto al Führer, tal como se muestra en los siguientes afiches, ¿cierto? La juventud del Führer, un niño ahí con el Führer de fondo, que era lo más importante, cómo tenía que ser la mujer alemana de la época, ¿no? Y principalmente estas personas eran consideradas las juventudes hitlerianas. Ya, luego de eso, acá está el recurso 36, 37 y 38 de la página 43 que me pueden ir siguiendo, solamente los voy a comentar ya, no los vamos a leer tanto. Acá es cómo debía ser la educación en la Alemania nazi y cómo le enseñan a los niños cómo eran los judíos. Por ejemplo, ¿qué hemos hablado en la clase de hoy? Todos los niños levantan su mano, el profesor llama a Carles, no sé cuánto, Carles Scholz, perdón, un pequeño de la primera fila, hemos hablado sobre cómo reconocer a los judíos. Bien, cuéntame más. Uno puede fácilmente reconocer a un judío por su nariz, la nariz judía está inclinada hacia abajo, se parece a un número 6, correcto, pero la nariz no es la única forma que tiene, ni continúa. Uno también puede reconocer a un judío por sus labios son generalmente gruesos, el labio inferior a menudo sobresale, sus ojos también son diferentes, sus párpados son más gruesos y carnosos que los nuestros, la mirada judía es cautelosa y penetrante. Uno puede decir por su mirada que es una persona engañosa. ¿Se dan cuenta cómo también la educación influía a los niños de esta época? ¿Ya? Y acá hay un extracto del Partido Nacional Socialista de Trabajadores alemanes que da a conocer la importancia de la figura del Führer para reivindicar el Tratado de Versalles y el Tratado de Saint-Germain que le puso a Francia a Alemania, y quiere dar a conocer cómo iba a ser Alemania con el Führer, ¿ya? Esto también ustedes lo pueden leer y es muy importante para también realizar la actividad de la clase, ¿ya? Entonces, después del recurso 36, 37 y 38, ¿ya? Tienen que realizar lo siguiente. Pero antes, un segundo. Acá hay un pequeño resumen de tanto de Mussolini como de Hitler, ¿ya? Primero, régimen fascista, surgen como crisis social y económica de Europa tras la Gran Guerra y también tras la depresión de 1929. Los fascismos se caracterizaban por sistema del partido único, el Partido Nacional Socialista en Alemania y el Partido Nacional Fascista en Italia. Movilización de masa importante, culto al líder tanto a Mussolini como a Hitler, apoyo de la clase media, de los sectores populares a ambos sistemas, adhesión de jóvenes como el tema de las juventudes hitlerianas y exaltación de la violencia como la SS, la SA, la Gestapo en Alemania y los camisas negras en Italia, la guerra, el nacionalismo y el expansionismo territorial, reconquistar las colonias africanas, tanto Italia como Alemania. Y en Italia y Alemania sus causas son las siguientes: Estado liberal debilitado, el Estado liberal estadounidense, descontento de las masas por el Tratado de Versalles, movimientos por proletariados de izquierda considerados amenazas, ¿cierto? Todo el movimiento de izquierda era considerado en gran medida una amenaza para la Alemania y también para Italia, y resentimiento frente a los tratados de paz, que ellos decían que no eran tratados de paz, eran tratados de negocio, eran tratados económicos que condenaban la paz, ¿ya? Y esto pasó tanto en Alemania como en Italia, ¿ya? Y la actividad consiste en la siguiente. Después de que vimos imágenes de propaganda y que les puse el tema de la juventud hitleriana, así como debía ser la mujer de la Alemania de 1935, quiero que me respondan estas tres preguntas que están en su libro y yo las puse acá. Primero, ¿por qué la propaganda nazi se centraba en los jóvenes? ¿Habrá tenido algún fin centrar la propaganda o las imágenes que ustedes vieron en los jóvenes? ¿Por qué en los jóvenes y no en otro sector social? ¿Ya? Y ahí me responden, creo que está centrado en los jóvenes por esto, y se explayan un poquitito, ¿ya? Argumenten un poquitito. ¿Cuáles son los símbolos de una democracia? Si ustedes piensan en democracia, que es todo lo que un fascismo, un totalitarismo, es todo lo contrario a una democracia. ¿Cuáles son los símbolos de la democracia? Yo les doy uno: soberanía, ¿ya? Y ustedes pueden colocar, los símbolos de democracia son los siguientes, y ponen unos 3 o 4. ¿Qué diferencias y qué semejanzas tiene el nazismo alemán con una democracia? ¿Ya? Y ustedes pueden colocar, no sé, nazismo alemán
democracia liberal, ¿ya? El nazismo tiene esta característica y se puede comparar con esto de la democracia. Tienen esta diferencia. Pueden hacer un cuadro con semejanzas y diferencias o lo pueden hacer como una pirámide, un gráfico, como ustedes quieran. Libre elección, ¿ya? Saben, actividad, pregunta y respuesta nos dada en su cuaderno con fecha de hoy, 30 de marzo, ¿ya? Entonces lo de hoy fue esto en gran medida, la Alemania nazi, después de 1919-20, cómo lentamente la figura del Führer va aumentando, algunas características después de la Primera Guerra Mundial, el descontento, cómo fue avanzando desde 1919, 1921, 23, golpe de Estado, Mein Kampf, crisis de 1929, canciller en 1933, y la instalación de diferentes normas como las leyes de Nuremberg o también lo que pasó con los cristales rotos, ¿ya? Así que eso fue lo de hoy en gran medida. Así que eso, la actividad tiene que estar en su cuaderno, pregunta-respuesta. Que estén muy bien, cualquier cosa me lo hacen saber, si quieren algún material complementario, no se preocupen, yo les puedo enviar. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.